esta expresión, ¿no? Fácil. De aquí, de esta expresión que tenemos, que está en el cuadro color verde, podríamos decirlo, esta área que está dividiendo en el caudal se va a ir a multiplicar. Y esta área que estaba en el numerador, a elevado a la 2/3, más esta área, nos va a quedar en total a elevado a la 5/3. El perímetro sigue elevado a la 2/3, ¿no? ¿Y esto qué va a ser igual? Va a ser igual al caudal dividido entre la pendiente, porque esta pendiente que lo vemos por aquí está pasando a dividir. Y este número de Manning, o este coeficiente de Manning, está pasando a multiplicar al caudal, ¿ya? De ahí que tenemos el caudal, ya lo tenemos, ¿no? De dato es 1 metro cúbico por segundo. Coeficiente de Manning también lo tenemos de dato, que en este caso es 0.011. La pendiente también lo tenemos de dato, 0.0065 elevado a la medio, ¿ya? Haciendo cálculos, y ustedes van a verificar si está bien o no está bien este cálculo, nos da 0.1364, ¿no? Entonces, como ya sabemos las dos fórmulas, tanto del área como del perímetro, los reemplazamos en esta expresión que está en color amarillo. En vez del área será pi por diámetro al cuadrado entre 8, pero todo esto elevado a la 5/3. Y en vez del perímetro será pi por diámetro entre 2 elevado a la 2/3, ¿ya? De ahí es que tenemos esta expresión, ¿no? Fíjense, lo mismo, solo que en este caso nuestro resultado era 0.1364, ¿ya? Listo. Entonces, ya reemplazando esas dos fórmulas, el valor final que nos ha quedado, lo que nos queda es despejar el diámetro, ¿no? Ustedes igual ya son capísimos para despejar una ecuación de este tipo, ¿ya? Diámetro elevado al cuadrado elevado a la 5/3 será diámetro elevado a la 10/3, ¿no? En el denominador tenemos diámetro elevado a la 2/3, tendremos que restar sus exponentes, 10/3 menos 2/3 nos quedará 8/3. Igualmente los pis, ¿no? Pi octavos elevado a la 5/3, pi medios elevado a la 2/3. Directo lo podemos reemplazar en la calculadora, o pueden hallar primero una simplificación de esos pis, ¿no? De ahí despejamos el diámetro, que en este caso nos dicen que nos da 0.9513 metros, ¿ya? Que es un valor que igual ustedes lo van a verificar. Pero también necesitamos su altura de esta sección semicircular, y su altura era diámetro medios, ¿no? Entonces, diámetro medio será 0.953 entre 2, 0.46 metros. Entonces, con eso ya hemos calculado cuánto van a ser las dimensiones de esa sección circular. Ahora, en el ejercicio también nos dicen en un inciso B, en una sección rectangular. Y entonces, en una sección triangular o rectangular, vamos a seguir asumiendo que esto sigue siendo D, este diámetro que le hemos denominado, y esto va a ser 2D, ¿ve? O el diámetro grandote que veíamos en la sección semicircular, ¿ya? Para una sección rectangular, el área, ¿cuánto será igual? Va a ser 2 veces D por D, ¿no? O 2D elevado al cuadrado. El perímetro será D más 2D y más este, más la otra pared. En total tenemos 4D, ¿ya? Nuevamente utilizamos la expresión que está en color amarillo, área dividida entre perímetros igual a 0.13
64, ¿no? Entonces, en este caso, ya. Entonces, en este caso, en vez del área será 2 veces d al cuadrado. Nuestro perímetro será 4 veces d, todo elevado a la 2 tercios. Y acá en el numerador, todo elevado a la 5 tercios, ¿no? De ahí, nuevamente, despejamos una pequeña ecuación, la variable d, ¿no? Nuevamente tenemos d elevado a la 10 tercios dividido entre d elevado a la 2 tercios. Al final nos quedará d elevado a la 8 tercios, ¿no? Entonces, al final, esta longitud d nos da 0.434 metros. Y esta longitud de 2d, ya que le vamos a denominar como A, aquí le vamos a poner un nombre que se denomine A, para que no nos confundamos. Entonces, esto va a ser igual a... Eso va a ser igual a 2 veces d, pero ya tenemos ese valor de d. Sabemos que es 0.434 y ese 2 por 0.434 nos da 0.868 metros. ¿Ya? Eso es para una sección rectangular, ¿no? Entonces, primero vemos qué ecuaciones vamos a utilizar. Vamos a utilizar la ecuación de la velocidad, la ecuación de Manning. Vamos a utilizar también la ecuación de la continuidad. Y también utilizamos una pequeña ecuación del radio hidráulico, ¿no? Por la ecuación de continuidad sabemos que la velocidad es igual al caudal dividido entre el área. Tenemos 1 sobre n, que es la ecuación de Manning. El radio hidráulico sabemos que es igual al área dividido entre el perímetro. Y todo esto elevado a la 2 tercios. Y la pendiente elevado a la media. ¿Qué hacemos de ahí? Vamos a tratar de despejar el área dividido entre el perímetro, ¿ya? Más o menos llegar a esa expresión. ¿Por qué? Porque ya tenemos el caudal, tenemos el coeficiente de Manning, tenemos la pendiente. Entonces podemos reemplazar todos esos valores que ya lo tenemos de dato. Y toda esa expresión, dejarlo en función del área y del perímetro, ¿ya? Para las diferentes secciones que tenemos, ¿no? En este caso, nuestro caudal es 1 metro cúbico por segundo. Nuestro coeficiente de Manning es 0.011. Nuestra pendiente es 0.0065 elevado a la 1 medio. Haciendo cálculos, este valor de esta relación del área con el perímetro nos da 0.1364. ¿Ya? Yo les decía que ustedes lo van a verificar ese valor, ¿no? Si empezamos con una sección semicircular, es decir, tenemos el diámetro de esa sección semicircular y también necesitamos su altura, ¿no? Su altura va a ser igual a este diámetro dividido entre 2, que es el radio, ¿no? Es decir, también le podemos denominar el radio. Ahora, para una sección semicircular, el área es pi por diámetro al cuadrado octavos y el perímetro será pi por diámetro medios. Entonces, en la última ecuación que teníamos en color amarillo, ya teníamos despejado el área dividida entre el perímetro. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos estas dos ecuaciones, en vez del área y en vez del perímetro, ¿no? Y entonces, nuestra ecuación nos va a resultar todo en función al diámetro. Entonces, de ahí ya podemos despejar el diámetro de esa sección semicircular. Pero también necesitamos su altura de esa sección semicircular. ¿Y cuál es su altura? Era el diámetro dividido entre 2, ¿no? Y ese diámetro ya lo sabemos, ya lo hemos calculado, solamente nos falta dividir entre 2. Y esa es la altura de la sección semicircular. Para una sección rectangular va a ser un poco más fácil, ¿no? Directamente nosotros ya sabemos que el área es la base por la altura y nosotros estos valores les estamos denominando a la altura D
y a la base 2 veces d. ¿Ya? Y ese 2 veces d es igual a, ¿no? A le vamos a denominar. ¿Ya? Ahora sabemos que para una sección rectangular, es decir, es base por altura y nuestra base es 2d por la altura que es d. Entonces, en total, nuestra área es 2 veces d al cuadrado. El perímetro, que será igual, va a ser igual a esta altura d, a la base más 2d, y más este lado de esta pared, ¿no? Más d igualmente. Entonces, el perímetro es igual a 4 veces d, ¿ya? Reemplazamos en esta sección o en esta ecuación en color amarillo tanto el área como el perímetro de la sección circular. Entonces tenemos el área es 2d al cuadrado, el perímetro 4 veces d, todo elevado a la 5 tercios y el denominador elevado a la 2 tercios, ¿no? De ahí despejamos esa longitud d. Pero también necesitamos la base de ese rectángulo, ¿no? De esa sección rectangular. Y esa base es 2 veces d. Esa d también lo tenemos de dato. Ahora, ¿qué va a pasar para una sección triangular? Para una sección triangular vamos a decir que toda esta altura vale d. Ahora, ¿cuánto será esta diagonal? ¿Para qué queremos saber esa diagonal? Vamos a ver. Queremos saber justamente para el perímetro, ¿no? Al igual que para el área, ¿ya? Entonces, aplicando Pitágoras, ¿no? Aplicando Pitágoras podemos determinar el valor de esta diagonal. Si esto es 1 a 1, ¿cuánto valdrá esta diagonal? Si tenemos la altura. La altura ya sabemos que es d. Entonces será d por la raíz de 2 aplicando Pitágoras, les decía, ¿ya? Entonces con eso se nos va a hacer más fácil determinar lo que es el área, ¿no? El área de la sección triangular. Ya. Entonces, esta área va a ser igual a 1/2 de la base por la altura, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuánto es nuestra base? No lo sabemos, no sabemos cuánto específicamente es este lado. Pero, como les decía, haciendo Pitágoras, con eso vamos a poder obtener la base y también vamos a poder obtener la altura, ¿ya? Entonces, de ahí obtenemos que es d por la raíz de 2, ¿no? La altura no debería ser d por la raíz de 2, directamente debía ser solamente d, ¿no? Porque eso es lo que estamos denominando a nuestra altura. Entonces esto lo vamos a cambiar. Esperen. Ya, d por la, solamente d, ¿no? La base ya sabemos que es d por la raíz de 2, ¿ya? Como les decía, haciendo Pitágoras van a poder encontrar tanto la base como la diagonal de este triángulo, ¿no? Listo. Entonces, ya obtenido ese dato de la altura, ¿cómo obtenemos ahora la base? Igual aplicamos Pitágoras. En este caso ya tenemos la diagonal, es d por la raíz de 2. Entonces, si lo dividimos en 2, este triángulo, nos va a quedar la mitad de esta base. Acá le vamos a denominar una b, por decirles. ¿Ya? Entonces, será d por la raíz de 2 elevado al cuadrado, va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿no? De d al cuadrado menos nuestra base al cuadrado. Con eso determinamos la base. Lo vamos a ver mejor por aquí, que se los voy a anotar.
Entonces les decía, si ya tenemos nuestra diagonal, que es d por la raíz de 2, ¿no? Entonces, con esa diagonal es más fácil obtener el otro lado que nos falta, que es la base. ¿Cómo vamos a obtener ahora ese lado? Ustedes me dirán, ¿no? Fácil, con esta ecuación de Pitágoras, les decía. Ya. Entonces la ecuación de Pitágoras nos decía la hipotenusa elevado al cuadrado. Nosotros sabemos que es d por la raíz de 2. Esta raíz de 2 que tenemos por acá. ¿Ya? Eso lo vamos a copiar por aquí. Pero todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Y esto va a ser igual, decimos, a la base, que en este caso va a ser b, ya le vamos a denominar también b medios, ¿no? B medios elevado al cuadrado, ¿ya? Vamos a denominar como una b elevado al cuadrado, más, decimos, la altura, que en este caso nuestra altura es d, solamente d elevado al cuadrado, ¿ya? De ahí despejamos lo que es la base, ¿no? Despejamos de ahí. Entonces de aquí, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar d elevado al cuadrado por 2, ¿no? Porque la raíz con este cuadrado se nos va a ir. Y esto va a ser igual, decimos, a b medios elevado al cuadrado. Va a ser b elevado al cuadrado dividido entre 4. ¿No? Porque ese 2 elevado al cuadrado va a ser 4. ¿Ya? Más decimos este d elevado al cuadrado. ¿Qué podemos hacer? Ahora, este d elevado al cuadrado llevarlo al otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? 2d al cuadrado menos d al cuadrado, ¿no? Haciendo operaciones algebraicas nos dará d elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a b elevado al cuadrado, pero dividido entre 4, ¿no? ¿Qué va a pasar con este 4 que está dividiendo? Puede pasar a multiplicar a este d, ¿no? 4. Ahora, ¿qué hacemos para que se vaya ese cuadrado de esa b? Vamos a tener que elevar a la raíz, ¿no? Entonces, al final nos quedará 2 veces d. Estamos elevando a la raíz tanto el lado izquierdo como el lado derecho de la igualdad. Entonces 2 veces b será igual a b. Esa va a ser entonces nuestra base. Pero nosotros estamos diciendo b medios, ¿no? Entonces b medios va a ser solamente d. ¿No? Esto lo vamos a modificar. Listo. Entonces, como solamente es d la base, entonces un medio por d al cuadrado. Pero estamos solamente poniendo la mitad de este triángulo. Entonces, como solo estamos poniendo la mitad de ese triángulo, tenemos que poner aquí más un 2. 2 veces esta área, ¿no? La base por su altura, ¿ya? Entonces este 2 con este 2 se nos van y al final solo nos queda d elevado al cuadrado. El perímetro, ahora el perímetro, ¿cuánto va a ser igual? El perímetro va a ser la suma de sus lados, ¿no? Y en este caso nosotros sabemos que esta diagonal es d raíz de 2. Entonces será d raíz de 2 más d raíz de 2. Entonces
2 veces de raíz de 2, ¿no? O de raíz de 2 más de raíz de 2, ¿no? O lo que es lo mismo, 2 de raíz de 2. Ya lo pueden sacar la raíz o lo pueden dejar la raíz, ¿no? Dependiendo de ustedes. Ya tenemos el área, ya tenemos el perímetro en función de este lado D, o de esa altura D. Lo volvemos a reemplazar en esta expresión que está en color amarillo. El área dividida entre el perímetro, ¿no? En este caso, para nuestra sección rectangular, nuestra área es D al cuadrado elevado a la 2 tercios, ¿no? O a la 5 tercios, ¿no? Ya, vamos a modificar, ya. Y el perímetro, en nuestro caso, es 2.828D, ¿no? O lo que es lo mismo, 2 raíz de 2 elevado al cuadrado. Ya le vamos a poner como 2 raíz de 2, preferible que lo reemplacemos con su raíz más, ¿no? 2 raíz de 2D. ¿Ya? Y con eso despejamos la variable D. Aunque en este caso, para verificar este valor, nos dicen que nos da 0.614 metros. ¿Ya? Y ahí ya obtenemos ese valor de esta altura. Con eso podemos obtener sus diagonales e incluso su base de ese triángulo, de esa sección triangular, ¿no? Entonces, volvemos a explicar esta parte. Primero tenemos que hallar este lado, ¿no? La base, o la mitad de la base, ¿no? Le ponemos en función de su altura, que va a ser D, y esta diagonal, por el teorema de Pitágoras, nos va a salir D por la raíz de 2, ¿ya? Si es que nuestra pendiente es 1 a 1, ¿no? O es de 45 grados. Eso vamos a tomar en cuenta. Después de eso, con eso calculamos, haciendo cálculos trigonométricos, podemos calcular la base, ¿sí, no? Pero nosotros necesitamos la mitad de esa base, entonces solo va a ser D, pero solo estamos calculando una parte del triángulo, la mitad de este triángulo que lo tenemos por acá. Entonces por eso le multiplicamos por un 2, y al final el área solo queda diametral, o esa longitud D elevado al cuadrado. El perímetro, que va a ser la suma de esos dos lados, 2D raíz de 2, ¿no? Ya está. Lo reemplazamos en la primera ecuación que teníamos, tanto para la sección semicircular como para la sección rectangular, y de ahí calculamos esa longitud D, ¿ya? O esa altura D, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar para una sección trapezoidal? Para una sección trapezoidal vamos a asumir lo siguiente. Esta altura va a ser D y este ángulo va a valer 30 grados, ¿ya? ¿Qué más podemos decir de este lado? Esto va a valer 1.155D, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Para una sección trapezoidal tenemos la siguiente área. Va a ser 1.155D por esta altura, ¿no? Es como hallar el área de un rectángulo, su base por su altura, ¿no? Entonces será 1.155D por D. Más, nos falta ahora las secciones o estos dos triángulos que se forman por aquí, ¿no? Que los vemos más o menos por aquí. Y son 2, ¿ya? Entonces por eso decimos 2 veces la base por la altura. La base no lo sabemos, pero la altura sí lo sabemos, la altura es D. Vamos a calcular ahora esta base. Nuevamente aplicamos trigonometría. En este caso será D por la tangente de 30 dividida entre 2, ¿ya?
Pueden usar la tangente, pueden usar el coseno, el seno, dependiendo de ustedes. En este caso nosotros estamos usando la tangente, ¿ya? Por la tangente de 30 dividida entre 2. ¿No? ¿Cómo hallamos este lado? Si tenemos el ángulo y tenemos la altura. Podemos usar también el seno. Seno de 30 grados, ¿a cuánto será igual? A esta altura D dividida entre esta base, que le vamos a denominar B, digamos, ¿no? Entonces de ahí despejamos esa base. Podemos usar también la tangente, ¿no? La tangente de 30 grados, que será igual a esta base, o a esta altura D, dividida entre esta base, ¿ya? Y de ahí despejamos la base, que va a ser de este pequeño triángulo, ¿no? Que en este caso nos da de tangente de 30 entre 2. Ya que ustedes lo van a verificar si eso no es así, ¿no? Como les decía, pueden usar la tangente o pueden usar el seno, ¿no? Sí. De ahí despejamos D, o ponemos el área en función de esa longitud D. ¿Ya? El perímetro, ¿cuánto va a ser igual? Podemos calcular esta sección diagonal o esta longitud diagonal, ¿no? En función de este ángulo y en función de este diámetro D, más 1.155D más todo este lado, ¿no? Y al final les quedará 3 veces por 1.55D, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos ahora este lado diagonal? Fácil, ¿no? Ya tenemos el ángulo, tenemos la altura, entonces con eso podemos calcular ese lado diagonal. ¿Cómo? Aplicando nuevamente funciones trigonométricas. Eso me lo vamos a calcular para poder verlo por aquí. Ya. Entonces, en este caso, tenemos que calcular este lado diagonal. Vamos a ponerle un lado A. ¿Cuánto será igual? Conocemos el ángulo, 30 grados, conocemos la altura, ¿no? ¿Cómo calculamos ahora esa diagonal? Decimos. Ya. Podemos usar cualquiera de las identidades trigonométricas, ¿no? Porque ya conocíamos la base, que le hemos denominado B, y ya conocíamos también el ángulo, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a usar esto? ¿O cómo vamos a calcular este lado? Podemos usar la tangente, nuevamente, que la tangente de 30 grados va a ser igual a esta base que ya o a esta altura, dividido entre esta base. Y esta base que ya lo habíamos calculado para el área, ¿ya? Esa base más veremos a cuánto va a ser igual. Entonces, ya. Y esto ya son cálculos trigonométricos que ustedes ya lo dominan, ¿no? Les decía, con la tangente de 30 grados, ¿ya? Esto va a ser igual a esta distancia D dividida entre esta base, vamos a poner base B. De ahí, ¿qué tenemos que calcular? Justamente la base B. Entonces, decimos
Esta mi base B va a ir a multiplicar, ¿no? Entonces va a multiplicar a la tangente de 30 grados. Esto será igual a esta longitud o esta altura D dividido entre la tangente de 30 grados. ¿Ya? Ya, por ahí le pondremos para aquí. Listo. Entonces con eso ya tenemos la base. D por la tangente de 30 grados. ¿No? Esa es nuestra base para nuestro pequeño triángulo. ¿Ya? Para este lado va a ser lo mismo, ¿no? D dividida entre la tangente de 30 grados. Entonces aquí vamos a hacer ese cambio. D había sido dividida entre la tangente de 30 grados. ¿Ya? Entonces con ese cálculo ya tenemos el área. Con eso también podemos calcular el perímetro de diferente forma. ¿Cómo lo vamos a calcular? Sabemos que esta base es D por la tangente de 30 grados. Lo que nos falta ahora es la diagonal. ¿Cómo vamos a calcular esa diagonal? Les decía con el teorema de Pitágoras, ¿no? Si ya tenemos nuestra base, tenemos nuestra altura, entonces esta diagonal que le vamos a denominar A va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿no?, de esta base, que es D dividida entre la tangente, ¿ya?, de 30 grados, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado más la altura D elevado al cuadrado. ¿Ya? Es una forma de calcularlo, ¿no? Ustedes lo pueden calcular de diferente forma. Y entonces el perímetro también podrá ser igual. Por aquí se los voy a anotar como alternativa. A 2 veces A más 1.155 D, ¿no?, que es nuestra base menor de nuestra sección trapezoidal. ¿Ya? De esa forma entonces calculamos tanto el área como el perímetro de esta sección trapezoidal. Nuevamente lo reemplazamos en la sección o en la primera ecuación que teníamos, ¿no?, área dividida entre el perímetro. Nuestra área ya sabemos que es 1.732 D al cuadrado, el perímetro 3.465 por D. Y de ahí, ¿qué hacemos? Despejamos esa variable D. Con esa variable D vamos a poder obtener la altura, la sección diagonal o la longitud diagonal, la base menor, ¿no? Incluso podríamos obtener la base mayor, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer en este ejercicio? ¿Cuál es su objetivo? Determinar las dimensiones, ¿no?, de todas estas secciones, ¿no? Determinan sus lados, ¿no? Por ejemplo, de esta sección semicircular, su diámetro, su altura. De la sección triangular o rectangular, su base y su altura. De la triangular, su altura, ¿no? Su altura, y en función de esa altura va a estar todo. Sus diagonales, su base. Así como de la sección trapezoidal, que vamos a determinar su altura, ¿ya? Y en función de esa altura estará su base menor, su base mayor, incluso la diagonal, ¿no? No sé si tienen alguna consulta hasta ahí, antes que me vaya a la siguiente diapositiva. Genera el perímetro que está sacando de la figura completa. No, no es de la figura completa, ¿eh? Estás hablando de la sección trapezoidal, ¿verdad? ¿No? Sí, la rectangular también, porque estaba a 4D.
Ya. La rectangular. El perímetro va a ser D más 2D y más este otro D. Por eso nos da 4D. Ya no lo estamos tomando en cuenta la superficie, ¿no? Porque estamos hablando de un canal. ¿Ya? Entonces solamente D más 2D y más el otro D. En el caso del trapezoidal, solamente sería A, en este caso lo estamos denominando A, ¿no? Más 1.155D más esta otra A. Por eso se los ponía 2 veces A más 1.155D. ¿Ya? No tomamos en cuenta la superficie en ninguno de los casos. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda más o consulta hasta ahí? Ya. Entonces seguiremos ahora con la parte teórica. La máxima descarga aproximada. Fíjense que en muchos casos un ingeniero a cargo del diseño va a necesitar conocer simplemente la máxima descarga que el canal pueda conducir, ya teniendo como datos el esfuerzo de corte permisible, ¿no? La profundidad de flujo correspondiente, conociendo la máxima descarga que un revestimiento puede soportar. Se puede determinar la máxima longitud del revestimiento para un canal. Esto basado en la hidrología del lugar, ¿no? Esta información puede ser de importancia en la evaluación económica de los diferentes tipos de revestimiento, además de que se puede determinar el espacio para una toma, ¿ya? El proceso para hallar la máxima descarga está descrito a continuación. Primero, vamos a determinar la profundidad de flujo permisible en el canal utilizando el esfuerzo de corte permisible. Vamos a verificar que esta profundidad no exceda la profundidad, incluyendo el borde libre proporcionada en la sección típica, ¿ya? Entonces, en muchos casos se va a necesitar conocer la máxima descarga que el canal pueda conducir, ¿no? Teniendo como datos el esfuerzo de corte permisible y la profundidad del flujo correspondiente. Conociendo la máxima descarga que el revestimiento puede soportar, se puede determinar la máxima longitud de revestimiento para un canal basado en la hidrología del lugar, ¿no? Esta información puede ser de importancia en la evaluación económica de los diferentes tipos de revestimiento, además de que se puede determinar el espacio para una toma. ¿Cuál va a ser el proceso para hallar la máxima descarga? Primero vamos a determinar la profundidad de flujo permisible en el canal, utilizando el esfuerzo de corte permisible. Vamos a verificar que esta profundidad no exceda la profundidad proporcionada en la sección típica. Posteriormente vamos a determinar el área y el radio hidráulico correspondiente a la profundidad del flujo y vamos a encontrar el coeficiente de Manning. Finalmente vamos a resolver la ecuación de Manning para determinar la máxima descarga en el canal, ¿no? Y ahí tenemos una pequeña ecuación. Nos dicen que D va a ser igual a tau sub P dividida entre lambda por la pendiente, ¿ya? Ahora, ¿cómo será la protección de canales con pendiente pronunciada? ¿No? Los canales con pendiente pronunciada, definidos como aquellos canales cuya
pendiente superior al 10%, son requeridos a veces para conducir el agua desde una cierta elevación a otra de un nivel significativamente bajo. Ahora, en el caso de condiciones bajos de flujo, un revestimiento temporal será suficiente para controlar cualquier mecanismo de erosión en el suelo hasta que la vegetación se establezca, ¿ya? Sin embargo, en situaciones moderadas de flujo, habrá la necesidad de una medida de control permanente de la erosión, tal como el revestimiento de roca, ¿no? Los revestimientos flexibles permanentes, por ejemplo, el revestimiento de roca, pueden ser capaces de solucionar la mayoría de los problemas en donde la vegetación no es suficiente. Raramente serán requeridos revestimientos rígidos o tuberías de drenaje, ¿ya? Entonces, los canales con pendiente pronunciada, es decir, son aquellos cuya pendiente es superior al 10%, son requeridos a veces para conducir el agua desde una cierta elevación, otra de nivel significativamente bajo, ¿no? En el caso de estas condiciones bajas de flujo, un revestimiento temporal será suficiente para controlar cualquier mecanismo de erosión en el suelo hasta que la vegetación se establezca. Sin embargo, en situaciones moderadas de flujo, habrá la necesidad de una medida de control permanente de la erosión, tal como el revestimiento de roca. Ahora, los revestimientos flexibles, ¿no?, permanentes, ¿ya? Por ejemplo, el revestimiento de roca pueden ser capaces de solucionar la mayoría de los problemas, ¿no?, donde la vegetación no es suficiente. Raramente van a ser requeridos revestimientos rígidos o tuberías de drenaje. Los materiales comúnmente utilizados para un revestimiento flexible permanente, ¿ya?, a lo largo de las pendientes pronunciadas, ¿no?, son el enrocado y los gaviones. Generalmente, los bloques de concreto prefabricados tienden a ser más costosos que un revestimiento de rocas, ¿no? Con un revestimiento flexible, ya como el del enrocado, gaviones, bloques de concreto, se deben tomar en cuenta factores adicionales. Cuando se compara la fuerza atractiva del diseño con la resistencia del revestimiento, ¿no? En el diseño de canales con pendiente pronunciada, no se define un solo valor de esfuerzo de corte permisible para los tres tipos de revestimiento, ¿ya? Los factores físicos a ser considerados son el tamaño y la forma del material que conforman el lecho, la pendiente de los lados y la geometría del canal. Entonces, los materiales que vamos a utilizar para el revestimiento flexible a lo largo de las pendientes pronunciadas van a ser el enrocado y los gaviones. Generalmente, los bloques de concreto prefabricados tienden a ser más costosos que revestimientos de rocas. Ahora, como con un revestimiento flexible como el enrocado, gaviones o bloques de concreto, se van a tener que tomar en cuenta factores adicionales cuando se compara la fuerza atractiva del diseño con la resistencia del revestimiento. En el diseño de canales con pendiente pronunciada, ¿no?, no se define un solo valor de esfuerzo de corte permisible para los tres tipos de revestimiento. Los factores físicos a ser considerados son el tamaño y la forma del material que conforman el lecho y la pendiente de los lados, ¿no?, y la geometría del canal, ¿no? Sin embargo, con el enrocado y los gaviones se han llevado a cabo varios ensayos hidráulicos y evaluaciones en la gradación del material normalmente utilizado en el proceso de
diseño. Una comparación del espesor relativo de la capa del enrocado con el colchón formado por gaviones fue una vez investigada para indicar que el espesor más pequeño, 2 a 3 veces del colchón conformado por gaviones, puede ser utilizado bajo condiciones hidráulicas idénticas, ¿no? Ahí les muestro algunas pendientes laterales en canales trapezoidales, ¿no? En varios suelos. Fíjense, tenemos el tipo de suelo o de material de revestimiento. Por ejemplo, arena ligera, arcilla húmeda. Las pendientes laterales con una inclinación no superior a un talud de 3 a 1 y de 18 grados 20 minutos. ¿Ya? Para tierra normal, arcilla grasa, légamo de grava, légamo arcilloso, grava. Nuestra pendiente será de 1.5 a 1 o de 33 grados 40 minutos, ¿no? Para el revestimiento de piedras, hormigón armado, moldeado in situ, bloques de cemento, fíjense en nuestra pendiente 1 a 1 o nuestra pendiente será 45 grados, ¿ya? ¿Cómo será ahora el diseño del enrocado? Fíjense, investigaciones en el uso del enrocado en pendientes pronunciadas han llevado a ecuaciones complejas, ¿no? Las cuales no tienen valor práctico en diseño. Ahora, para simplificar el diseño se han elaborado gráficas basadas en extensos ensayos hidráulicos, ¿ya? Estas gráficas pueden ser utilizadas para pendientes del lecho, ¿no? Que varían entre 10 y 25%, y un ancho de la base que incrementa cada 0.5 metros desde 0 hasta 1.5 metros. Ahora, para valores intermedios comprendidos entre esos límites, puede utilizarse la interpolación lineal para prevenir la falla del enrocado producida por el fenómeno de tubificación. Es necesario diseñar una capa de filtro conformado por material granular o geosintético de un peso apropiado, ¿ya? Entonces, investigaciones en el uso del enrocado en pendientes pronunciadas han llevado a ecuaciones complejas, las cuales no tienen valor práctico en el diseño. Para simplificar el diseño se han elaborado gráficas basadas en extensos ensayos hidráulicos. Estas gráficas pueden ser utilizadas para pendientes del lecho que varían entre 10 y 25%. Y un ancho de la base que incrementa cada 0.5% o metros, ¿no? Desde 0 hasta 1.5 metros. Ahora, para prevenir la falla del enrocado producida por el fenómeno de tubificación, es necesario diseñar una capa de filtro conformado por material granular o geosintético de un peso apropiado, ¿ya? Ahí podemos ver los componentes de un revestimiento con enrocado, ¿no? Tenemos el enrocado en sí, tenemos el filtro, tenemos el nivel máximo de aguas, ¿ya? Ahí tenemos la puesta en obra del revestimiento con gaviones, cortesía de Gaviones McPherson. Podemos ver entonces cómo se va poniendo los gaviones, que muchos de ustedes también ya lo han debido ver en obra, ¿no? ¿Cuál será ahora el espesor del revestimiento? ¿No? ¿Cuál será ese espesor? El espesor mínimo de estructuras de gavión o enrocado, fíjense, debe ser del tamaño de la piedra más grande a ser
utilizada, ¿no? Para la mayoría de las rocas utilizadas en el revestimiento de canales. El criterio se traducirá en lo siguiente: espesor de revestimiento será de 2 a 3 veces de 50, ¿ya? O el diámetro de 50, ¿no? Entonces, el espesor mínimo de estructuras de gabión o enrocado debe ser del tamaño de la piedra más grande a ser utilizada, ¿ya? Para la mayoría de las rocas utilizadas en revestimientos de canales es lo siguiente: 2 a 3 veces el diámetro 50, ¿no? ¿Qué más nos indica? ¿Cuál va a ser ahora la gradación? En este caso nos dicen las piedras que conforman el enrocado o gabión deben ser adecuadamente, ¿ya?, gradadas, reuniendo los siguientes requerimientos. Nos dicen: de un diámetro 100 dividido entre un diámetro 50 será de 3 a 1.5. Una relación de un diámetro 50 a un diámetro 20 es entre 3 a 1.5 igualmente, ¿no? ¿Ya? Este criterio permitirá formar una estructura o capa compacta bien gradada. Un requerimiento específico para estructuras de gabión consiste, ¿no?, en que la roca más grande no debe ser menor que 2/3 del espesor del gabión, ni la piedra más pequeña ser menor que las aberturas de la malla de alambre. ¿Ya? Entonces, las piedras que conforman el enrocado gabión deben ser adecuadamente grabadas con los siguientes criterios, ¿no? Además, este criterio va a permitir formar una estructura o capa compacta, bien gradada, un requerimiento específico, ¿ya?, para estructuras de gabión consiste en que la roca más grande no debe ser menor a 2/3 del espesor del gabión, ni la piedra más pequeña ser menor que las aberturas de la malla de alambre. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda o consulta de todo lo que hemos visto? No, ingeniero. Ya, entonces nos iremos a las preguntas antes de que les explique lo que es su proyecto, ¿no? Nos iremos a ver desde ayer. Ayer veíamos lo que es el enrocado riprap. Hemos visto los métodos de puesta. Sí, creo que también les he preguntado esta parte. Sí. Ya nos habíamos quedado. Ya, desde aquí. ¿En qué consistían los gaviones? ¿En qué consistían los gaviones? Nos hablaba que los gaviones tenían flexibilidad limitada y su flexibilidad aumentaba con el hundimiento de la superficie de las márgenes. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más nos decían acerca de? Ella también nos decía que son estructuras armadas que resisten todos los tipos de esfuerzos y fundamentalmente los que trabajan bajo tracción. Ya, muy bien. Entonces los gaviones
como decían sus compañeros, tienen flexibilidad limitada y esta flexibilidad aumenta con el hundimiento de la superficie de las márgenes. Sin embargo, si ocurre un hundimiento excesivo, la roca dentro de los gaviones se moverá, causando fallas, roturas en las mallas del alambre. ¿Ya? Sus características técnicas eran de que son estructuras armadas capaces de resistir todos los tipos de esfuerzos y fundamentalmente de trabajar bajo tracción, ¿no? Como decía su compañero. Estructuras flexibles que son aptas para absorber esfuerzos imprevistos. Eran estructuras drenantes, ¿no? Capaces de drenar el agua de infiltración de los terrenos. Estructuras ecológicas, es decir, no causan daños al medio ambiente. ¿Ya? En eso consistían los gaviones. El día de hoy veíamos la máxima descarga aproximada. ¿Qué nos decían en la máxima descarga aproximada? Y nos hablaban acerca de la máxima descarga aproximada. ¿Ya? ¿No se recuerdan? Inge nos mencionaba de que se necesita saber la máxima descarga para realizar el diseño. Y también se necesita conocer los datos del esfuerzo a corte permisible, también la profundidad de flujo. Y conociendo la máxima descarga que un revestimiento puede soportar, se determina la máxima longitud del revestimiento para el canal. Muy bien, Andrea. ¿No? La máxima descarga nos decían, justamente necesitamos conocer la máxima descarga que el canal pueda conducir, teniendo como datos el esfuerzo de corte permisible, la profundidad de flujo correspondiente. Conociendo esta máxima carga que pueda soportar un revestimiento, se puede determinar la máxima longitud de revestimiento para un canal, basado en la hidrología del lugar, la cual era el proceso para hallar esa máxima descarga, era determinar la profundidad de flujo permisible en el canal, utilizando el esfuerzo de corte permisible. Teníamos que verificar que esta profundidad no exceda la profundidad proporcionada en la sección típica. También teníamos que determinar el área y el radio hidráulico correspondiente a la profundidad de flujo. Teníamos que encontrar el coeficiente de Manning, finalmente resolver la ecuación de Manning para determinar la máxima descarga en el canal. ¿Qué nos decían acerca de la protección en canales con pendiente pronunciada? Que nos hablaban de la protección de canales con pendiente pronunciada. Y hablando de ese tema, saliéndome un poco de las preguntas, su examen va a ser hasta este tema, ¿ya? El día viernes vamos a comenzar un nuevo tema, pero no lo vamos a poder terminar, no nos va a faltar tiempo para terminarlo. Por esa razón, su examen va a ser hasta aquí, hasta la protección contra la erosión. El siguiente tema ya entrará en el último ciclo, ¿no? Nos decían los canales con pendiente pronunciada
definidos como aquellos que tienen una pendiente superior al 10%, son requeridos a veces para conducir el agua desde una cierta elevación a otro nivel, pero significativamente bajo, ¿no? En el caso de condiciones bajas de flujo, nos decían, un revestimiento temporal será suficiente para controlar cualquier mecanismo de erosión. Sin embargo, en situaciones moderadas de flujo, va a haber la necesidad de una medida de control permanente de la erosión, tal como es el revestimiento de roca. Ahora, los revestimientos flexibles permanentes pueden ser capaces de solucionar la mayoría de los problemas en donde la vegetación no es suficiente, ¿no? Y raramente serán requeridos revestimientos rígidos o tuberías de drenaje, ¿ya? También nos decían que los materiales comúnmente utilizados en un revestimiento flexible a lo largo de las pendientes pronunciadas son el enrocado y los gaviones, ¿no? Generalmente los bloques de concreto prefabricados tienden a ser más costosos que un revestimiento de rocas, ¿ya? Con un revestimiento flexible como el del enrocado, gaviones o bloques de concreto, se deben tomar en cuenta factores adicionales cuando se compara la fuerza atractiva del diseño con la resistencia del revestimiento, ¿no? Además, no se define un solo valor de esfuerzo de corte permisible para los tres tipos de revestimiento. Los factores físicos que debemos tomar en cuenta eran el tamaño y la forma del material que van a conformar el lecho, la pendiente de los lados y la geometría del canal. ¿Ya? Y ahí les mostraba algunas pendientes. ¿Qué nos decían acerca del diseño del enrocado? Ya, en el diseño del enrocado nos decían investigaciones, ¿no?, en el uso del enrocado en pendientes pronunciadas han llevado a ecuaciones complejas, las cuales no tienen valor práctico en el diseño. Y estas gráficas pueden ser utilizadas para pendientes del lecho que van a variar entre 10 y el 25%. Y un ancho de la base que se va a incrementar cada 0.5 metros, ¿no? Desde 0 hasta 1.5 metros, para valores intermedios comprendidos entre esos límites para no utilizar la interpolación lineal. Ahora, para prevenir la falla del enrocado producida por el fenómeno de tubificación, es necesario diseñar una capa de filtro conformado por material granular o geosintético de un peso apropiado. ¿Qué nos indicaban acerca del espesor y gradación del revestimiento? Lo principal que nos decía es que el espesor mínimo debe ser del tamaño máximo de las piedras más grandes que se van a utilizar. Muy bien. Ahora, el espesor mínimo de estructuras de gavión o enrocado debe ser del tamaño de la piedra más grande a ser utilizada. La gradación nos decían que las piedras que conforman el enrocado gavión deben ser adecuadamente gradados, reuniendo los siguientes requerimientos, ¿no? Este criterio nos va a permitir formar una estructura o capa
compacta, bien gradada. Además que un requerimiento específico para estructuras de gabión consiste en que la roca más grande no debe ser menor que 2/3 del espesor del gabión, y la piedra más pequeña ser menor que las aberturas de la malla del alambre, ¿ya? Con eso vamos a terminar y nos vamos a ir a su proyecto. Les vuelvo a mencionar que vayan enviando hasta el día de hoy por la noche. El día viernes, lo más antes posible, les voy a enviar ya la lista de grupos. Es más, hoy día les voy a decir ya los grupos que van a exponer. Esperen un momentito. Los que ya tengo en él, no, los que ya me han mandado, ¿no? Y aquí son los siguientes. Aquí estamos. Primero está su compañero Eddie. Su compañero Eddie, que había tomado la elección de exponer los aliviaderos. Después está el grupo de Andrea, el grupo de Vanessa, ¿no? Con eso ya serían 3 grupos, y el grupo de Jenny, ¿ya? Entonces, el día martes 18 de mayo vamos a empezar con las defensas de los proyectos. Estarían exponiendo los siguientes, ¿no? Les decía, Eddie, aliviaderos, estructuras de control, Andrea, el grupo de Vanessa, diseño estructural de canales, y el grupo de Jenny, diseño hidráulico de vertederos. El día miércoles 19 de mayo entrarían en la exposición Diana, con flujo de canales abiertos, y el grupo de Jason, medición de caudales, ¿ya? Hay un grupo más que todavía no lo he insertado en el grupo, que era, espérenme. El grupo de David Cayaguara y Cristian Chipana, que van a exponer aliviaderos igualmente, ¿ya? Ellos igual entonces expondrían el día miércoles. Hasta ahí tengo los grupos. Los demás, no sé qué van a exponer, no sé qué van a investigar, no sé cuáles son sus grupos, entonces me lo envían hasta el día de hoy, en la noche. Por el momento tenemos exposiciones hasta el día miércoles. ¿En qué va a consistir su proyecto? Les decía, por ejemplo, dime. Sí, la exposición de su proyecto, ¿no? Sí, pero tienen que hacer sus diapositivas, tienen que hacer su informe, ¿ya? Enseguida les muestro cuál es su informe. Aquí ya mismo les voy a enviar junto con lo que hemos avanzado. Una introducción, ¿no? Y explicando un breve resumen. Les voy a explicar más o menos cómo son las introducciones. Un resumen, lo más resaltante de todo lo que han investigado, ¿ya? Por ejemplo, de aliviaderos, ¿cuál es lo más importante? ¿Qué es lo que más resaltan de ese tema, ¿no? Los objetivos. Tenemos un solo objetivo general, por si acaso, ¿ya? Y pueden ser varios objetivos específicos, pero los objetivos, por si acaso, chicos, siempre empiezan con verbos. Conocer, analizar, justificar, entre otros, ¿no? Siempre van a terminar en ar, ir, ¿ya? Todo eso también les voy a evaluar, ¿no? Entonces les van a diseñar bien sus objetivos, al igual que su introducción. La justificación. La justificación es el por qué
están eligiendo este tema? ¿Para qué les sirve este tema? En eso consiste la justificación. En el marco teórico va a entrar todo lo que es investigación, ¿no? Todo lo que son los aliviaderos, tipos de aliviaderos, cuál es su proceso de diseño, tal vez pondrán algunos ejemplos, entre otros, ¿ya? Las conclusiones son las respuestas a los objetivos, ¿no? ¿Han llegado a cumplirlos o no han llegado a cumplirlos? ¿Ya? Esto va a tener que estar en su informe como también en sus diapositivas. ¿Listo? En eso consiste su proyecto. Entonces, pienso que ya han debido ir investigando, ¿no? Solamente es una investigación que van a hacer. Pueden utilizar la información que ya hemos visto en clases, como también lo van a profundizar más el tema que ustedes han elegido. ¿Ya? Entonces, si tienen alguna duda o consulta, hasta ahí. Ya, entonces con eso nos veríamos el día viernes. Como les decía, el día viernes ya vamos a empezar otro tema que no va a entrar en el examen de este ciclo. Su examen va a entrar hasta este tema de la protección contra la erosión, ¿ya? Entonces hoy día ya no les estoy dejando ninguna práctica, pero sí les voy a mandar ya cómo tienen que presentar su proyecto, ¿no? Y en eso quedamos. Ya nos vemos el día viernes. Hasta luego, chicos, se cuidan. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, gracias. Hasta luego, ingeniero.